Sucedió hace 120 años. Una noche de febrero de 1886, la llegada de un oscuro hombre a la hasta entonces tranquila aldea de Tolox supuso la entrada de sus habitantes en el mundo del misterio. Nunca hasta ese momento nada digno de gran mención había acontecido en aquel lugar, pero eso iba a cambiar. El fin del siglo se avecinaba y con él llegaba un episodio tenebroso, del que hasta ahora se tenía una percepción muy diferente a la real. Un episodio en el que se conjuró la magia, el éxtasis religioso, la histeria colectiva. Lo que ya ocurrió será hoy nuestro cometido: descubrir por qué pocas veces un hecho de estas características ha sido tan conocido, y porque lo sucedido en Tolox puede muy bien volver a repetirse. Más aún en estos tiempos de deriva religiosa, en los que el fervor se mezcla con el fanatismo, en los que la religión se junta a la superstición, en los que las ganas de creer de algunos les lleva a aferrarse a la primera persona que les ofrece consuelo y esperanza. La historia de Tolox es importante por estos y otros motivos. Una historia narrada en el libro Las Cuatro Columnas, del investigador José Manuel Frías, a quien es un placer tener siempre en el programa. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, compañero. Hola, bienvenido. En estas noches de Semana Santa especiales estamos dedicando a misterios relacionados con el mundo de la religión, y precisamente podemos decir que este libro tuyo, el de Las Cuatro Columnas, también está emparentado, ¿no? Emparejado con ese mundo de la religión. Pues sí, por lo menos con el campo de las creencias sectarias, ¿no? Este es el primer caso de una secta, al menos documentada, ¿no? Contemporánea, donde entran además en juego una serie de factores que nunca hasta ese momento habían sucedido y que además tardaría mucho tiempo en volver a repetirse. Me refiero a cosas como, por ejemplo, la fanatización religiosa, el uso de la hipnosis de manera colectiva, un intento de suicidio de más de 40 personas y el uso, pues, de alucinógenos locales como el beleño, como la belladona, o sea, una serie de conceptos muy extraños que se mezclan en este cóctel tan misterioso que es el suceso de los iluminados de Tolox, como fue conocido en aquel entonces, y que sucede no en una gran ciudad, como suele ser normal el caso de las sectas y todo eso, sino que ocurre en un pequeño pueblecito de montaña, perdido en la sierra malagueña, sin accesos apenas a la capital y con gente pues humilde, sencilla, sin cultura, por supuesto. Esa localidad de Tolox, como tú nos dices, se encontraba en las montañas de Málaga, pero ¿cómo era el pueblo? ¿Cómo era ese Tolox del siglo XIX? Bueno, pues imagínate, hoy día todavía sigue siendo un pueblo pequeñito, con pocos habitantes, pues en aquel entonces más todavía. Yo creo que no habría mucho más de 100 o 150 habitantes, ¿no? Es un típico pueblo andaluz, digamos, ¿no? Con su estilo árabe en las calles, ese trazado, esas casas de esa típica forma de la época musulmana, ¿no? Y bueno, con gente pues prácticamente sin cultura porque no había accesos con la capital, ¿no? Entonces la gente vivía del campo, de lo que sembraba y todo eso, ¿no? Era un campo de cultivo muy fácil para que alguien llegara, alguien inteligente con don de palabra y pudiera engañar a la gente. Y mucho más porque Tolox es un lugar, yo he recorrido casi todos los pueblos de la geografía andaluza y es uno de los lugares donde además existía desde la época de los árabes una serie de conceptos, de ideas esotéricas que todavía estaban presentes y que siguen estando hoy día, ¿no? Se habla de libros malditos y de sortilegios, ¿no? O sea que ya había ese campo de cultivo de creencias esotéricas que hizo que de una forma mucho más honda calara estas creencias que llegaron del exterior. La historia comienza una noche de febrero de 1885 con la llegada de un tal padre José al pueblo. Así lo mencionas en el libro. ¿Quién era esta persona, José Manuel? Bueno, este es un personaje que llega, como tú bien dices, una noche, la gente lo observa con la típica curiosidad de los pueblos, ¿no? Intentando ver para dónde se dirigía este hombre, si estaba de paso o no. Y bueno, este sacerdote, o por lo menos estaba ataviado con ropaje sacerdotal, penetra en una de las calles del pueblo y entra en la casa de una de las habitantes de la localidad que se llama Isabel Gallardo Pato, ¿no? Prácticamente sin mediar palabra, ¿no? Entonces, en un primer momento la gente pensaba que había algún tipo de relación sentimental, pero vieron que no, que a partir del día siguiente lo que este hombre estaba intentando hacer era crear una secta, un movimiento religioso basado en los dogmas del fin del mundo. Se aprovechaba un poco de las revueltas políticas de la época, de la guerra en Cuba, en la que perdían la vida muchos soldados españoles, los terremotos que asolaban Andalucía. Entonces, claro, este hombre decía que era el fin del mundo, con lo cual... Perdona, José Manuel, y decir también que estábamos a punto, o estaban a punto de cambiar de siglo.
Sí, claro, exactamente. O sea, todo eso, digamos que conformaba un puzzle en el cual pues se asustaba a la gente, se utilizaba esa carta que es el miedo, que siempre ha servido en todas las civilizaciones para manejar a las multitudes, y bueno, decían eso, que si era el fin del mundo, pues había que deshacerse de los bienes materiales para subir más livianos al cielo, ¿no? Bienes materiales que iban a parar a su bolsillo, ¿no? Entonces luego, según voy avanzando en la investigación, que es muy compleja, voy a intentar resumirlo, pues me di cuenta de que existe una sociedad secreta en Málaga, que estaba operando en diferentes pueblos de Andalucía, quizá incluso fuera de España también, ¿no? Pero dentro de Andalucía intentaban de alguna manera engañar a la gente, engatusarla diciéndole que venía el fin del mundo, simplemente para obtener donativos, ¿no? Pero claro, donativos de un pueblo y de otro se convierte en una gran riqueza, y mucho más en aquella época. No solamente eran bienes monetarios, digamos, sino también objetos de valor, ¿no? Entonces, bueno, el currículum del padre José era tremendo. Había estado en la prisión de Ceuta, en el penal de Granada, por estafa, por robo, por intento de violación, o sea, era todo un personaje, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con todos los que allí se les fue la mano? No solamente fanatizaron a la gente, sino que utilizaron algo que en aquel entonces era una ciencia casi en pañales, lo sigue siendo incluso hoy día, que es la hipnosis, ¿no? Pues ya en aquel momento, hace 120 años, esta sociedad secreta que operaba desde Málaga manejaba perfectamente la hipnosis a través de un hipnólogo muy experimentado que tenían dentro de la propia sociedad, ¿no? Entonces en Tolox se les fue la mano, hipnotizaron tanto a la gente que pensaron que realmente era el fin del mundo, comenzaron a ver visiones, a ver cosas extrañas, hasta que finalmente sucede lo que llaman la noche de los iluminados, ¿no? Que fue ese ritual dantesco donde estuvieron a punto de perder la vida cerca de 40 personas. Ahora hablaremos de esa noche, que es la del 20 de marzo de 1886, como decíamos, estos días se conmemoran casi 120 años de estos acontecimientos. Como tú nos dices, y resumiendo, a esa aldea de Tolox en Málaga llega el padre José con la intención de apropiarse los bienes de toda la aldea, de esos 100, 150 habitantes, como tú nos decías. Comienza a urdir un plan que consiste en meter miedo a la población y decir que la única forma de salvarse es la de entregar sus bienes materiales, y para ello busca una serie de personas que hagan como una especie de sacerdotisas. Son 4 personas, de ahí viene el nombre de las 4 columnas, que es el nombre que dio este padre José a esas 4 mujeres, que también es el título que tú has dado al libro. Estas mujeres se reunían con él, el cual aseguraba durante esos momentos que recibía visiones, que recibía mensajes. La noticia va extendiéndose y a las reuniones se va incorporando más gente de la aldea. Ahora se dice frente a un Jesús que portaba ese padre José, una especie de ídolo, ¿no? Una imagen, mejor dicho, de gran altura, una talla, pero que desde luego debía de infundir mucho miedo solamente con mirarlo. Sí, hay 2 elementos que utilizaba esta secta. Uno de ellos era un libro, el que llamaban, creo que se llamaba El amante de Jesucristo, que no he tenido constancia de su realidad hoy día, ¿no? En aquel entonces sí, porque aparece en todos los documentos judiciales que he podido recapitular, pero no sé qué ha sido de ese libro, si era una edición única o no, ¿no? Y otro de esos elementos es el que tú comentas, ese busto de Jesús de Nazaret, que cuando se hizo el juicio, del que ahora podemos hablar, pues realmente los miembros del jurado estaban aterrados. O sea, imagínate qué rostro tendría ese Jesús de Nazaret para que la gente se asustara, ¿no? Era totalmente terrorífico y ayudaba a que la gente, pues de alguna manera, pues creyera un poco más, ¿no? Con ese miedo, que empezaran a tener visiones, ¿no? Lo que se ocurre es que esta sociedad secreta que operaba en diferentes pueblos nunca había intentado que la gente se fanatizara de una manera, digamos, irreversible, ¿no? Porque lo que pretendían era continuar con su ruta por otros pueblos, ¿no? Lo único es que en Tolox la fanatización fue tan intensa, la hipnosis era casi individual, o sea, llegaba un señor allí al pueblo, un experto hipnólogo, creo que se llamaba Mateo Gallego, y se encerraba en una habitación con cada uno de los habitantes por separado y los hipnotizaba. ¿Eso qué es lo que consiguió? Pues que realmente pensaran que era el fin del mundo, y una de las 4 columnas, la más fanatizada, Micaela Merchambera, decidiera por su cuenta, ya apartando totalmente al padre José y a esta sociedad, hacer un suicidio colectivo, ¿no? Que es donde desemboca toda la historia y a raíz de la cual surge un juicio que fue inédito en la historia de España. Esa es la noche del 20 de marzo de 1886, cuando Micaela Marchán combina a toda la gente del pueblo que acudan a su casa, organiza una reunión a la que acuden muchos vecinos. Hay que decir que acudieron ancianos y niños. El propósito de esta mujer, como tú nos dices, era más o menos, podemos decir así, purificar sus almas ante la llegada del fin del mundo, pero la reunión que se celebra durante la noche se va radicalizando y en un momento dado todos se quedan desnudos.
Todos lo hacían, como tú nos dices, porque actuaban como hipnotizados, ancianos y niños, hay que recordar. Sí, la verdad es que ese ritual es digno de un estudio sociológico y antropológico, ¿no? Porque todo comienza un poco con las palabras casi hipnotizantes de Micaela Merchán, que ya estaba totalmente fanatizada, decía que era la Virgen María, hizo que todo el mundo se desnudara imitándola a ella, ya todo el mundo hacía lo que ella pues iba realizando prácticamente como si fueran fervientes devotos, ¿no? Y llega un momento en el que dice que va a venir el maná del cielo y que por eso hay que estar desnudo, comienza a avanzar sin ropa alrededor del fuego, de ahí viene un poco ese nombre que le han dado también no solo de iluminados, sino los encuerichis, por el hecho de estar desnudos, ¿no? Y luego llega la peor parte, que es cuando queman sus pertenencias, sus ropas, sus casas también, hay cerca de 20 casas pobres en la zona que son incendiadas. Por sus propios dueños. Exactamente, porque claro, pensaban que se iban a suicidar, con lo cual no querían sus bienes materiales, ¿no? Pero yo creo que la parte más tenebrosa, la más sangrienta, es cuando llega el suicidio. Hubiera llegado a ser un suicidio, pero bueno, no fue así por suerte, pero sí se apuñalaron unos a otros, se llegaron a arrancar el cabello también unos a otros, llenando todo de sangre. Aquello era un espectáculo dantesco, un caudal de sangre. Cada animal que pasaba por allí, ya fuera una gallina, una vaca, una cabra, eran lanzados vivos al fuego. Tengo constancia de que un niño de 3 o 4 meses también iba a ser arrojado, iba a ser pasto de las llamas, si no lo llega a evitar uno de los presentes, ¿no? Entonces, como veían que no podían matarse ellos mismos con los cuchillos porque les dolía, ¿no? Ellos se clavaban pero muy superficialmente. Entonces Micaela tuvo la fantástica idea de decir que ya que no podían acuchillarse, que se despellejaran vivos y de esa forma morirían, ¿no? Entonces imagínate todo el mundo allí arrancándose la piel a tiras y bueno, fue horrible cuando llegó la Guardia Civil porque olía a fuego, olía el humo, ¿no? De haberse quemado todo aquello, pues encontró a cerca de 40 personas, unos tirados en el suelo, otros caminando como auténticos autómatas, ¿no? Fue realmente horrible, ¿no? El teniente de la Guardia Civil quedó totalmente aterrado y a raíz de ahí comienza ese juicio que fue inédito también en la historia de España. Ahora hablaremos del juicio, pero parece ser que la propia Micaela Merchán en un momento dado, en un momento determinado, arrojó una olla con un líquido desconocido al fuego. Eso comentaban los presentes durante el juicio, que al arder esparció un vapor especial que parece ser que sumió a los presentes aún más, ¿no? Todavía en un sopor casi hipnótico. Claro, sí, todo ese tipo de conceptos ella lo había asimilado del padre José, que anteriormente usaba alucinógenos, ¿no? Para engañar a la gente. Entonces ella lo hizo casi guiada por su mentalidad religiosa. Ella en ningún momento pensó que estaba haciendo nada malo. Entonces cogió una olla con ese líquido que veía usar al padre José y lo arrojó al fuego. Ese líquido estaba compuesto de beleño y de belladona, que son dos alucinógenos que además se crían en la zona. Y claro, cuando aquello empezó a hervir, ¿no? Y empezó a llenarse todo de ese vapor, pues claro, la gente cayó aún más en ese fanatismo porque ya estaban prácticamente hipnotizados, ¿no? Tanto con el beleño como con la belladona. Entonces le obedecían en todo, ¿no? Es lo curioso, ¿no? Que ya en aquel entonces se usara con tal maestría tanto la hipnosis como el uso de alucinógenos. Ahora sí, finaliza esa reunión por la intervención de la Guardia Civil. Se detiene a Micaela Merchán, se detienen otras personas y se inicia un juicio. El juicio a los habitantes de Toulouse, a los participantes, a los miembros, como tú nos decías, de esa secta llamada de los Iluminados. ¿Qué se comentó en ese juicio? Bueno, fue un juicio bastante sonado, lo cubrieron todos los medios de comunicación y tuvo tal repercusión que incluso salió un libro en su momento que era un extracto, era digamos el juicio de manera literal, ¿no? Que se vendió, me parece que a 1 peseta o 2 pesetas y se vendieron todas las ediciones. O sea, imagínate la gente en España cómo estaba interesada por este asunto, ¿no? Pero el juicio fue inédito sobre todo por 2 motivos. Uno de ellos porque se utilizó como prueba judicial, y yo tengo las actas judiciales, policiales y forense, se utilizó como prueba la hipnosis. O sea, imagínate todos los miembros del jurado, el juez, los curiosos, los familiares, los periodistas, y allí en la misma sala los miembros del jurado practicando la hipnosis con los imputados para ver si eran fácilmente sugestionables. 1886, hay que recordar. Claro, hace 120 años utilizaron en un juicio, creo que es el primer caso en la historia judicial que se utiliza la hipnosis como prueba que consta en acta además, ¿no? O sea que es totalmente inédito. Pero la otra parte por la que también es inédito es porque se hizo de todo menos justicia. O sea, a los pobres inocentes que se habían guiado por su movimiento, por sus creencias religiosas y que habían perdido todas sus pertenencias, habían quedado en la más absoluta pobreza,
pobreza, se les puso un castigo, una multa, varios meses de cárcel y el peor lastre que han arrastrado hasta hoy día, que es la vergüenza popular, ¿no? Hasta antes de la aparición del libro, y luego a los auténticos culpables, tanto el padre José como ese gabinete secreto que estaba ubicado en la barriada del Perchel en Málaga, y que la justicia lo sabía, nunca les dieron por buscarlos, ¿no? O sea que a los verdaderos culpables nunca los intentaron localizar ni para tomarles declaración, y se ensañaron con estos pobres inocentes, quizá movidos también un poco por el cacique del pueblo, que era lo que primaba en aquel entonces, el caciquismo, ¿no? Micaela Merchán, que fue la persona que reunió a los habitantes del pueblo de Tolox en su casa, que fue la persona que organizó esa reunión, fue condenada a 1 año y 1 día de prisión, y a otras personas a 2 meses de arresto, aunque después se les rebajó la pena a la mitad a todos y a Micaela a 1 mes. ¿Qué pasó con el padre José Manuel? Porque de él nada se supo en el juicio. Bueno, no se supo nada, la justicia en ningún momento intentó buscarlo, y fíjate tú que por casualidad, 1 año antes de yo comenzar a investigar el caso de las 4 columnas, estaba haciendo un recorrido por diversos pueblos de Málaga y me encuentro con un caso en un pueblo de la zona de la Zarquía, en la cual pues existía la leyenda de que había llegado un sacerdote hace curiosamente 120 años, que comenzó a engañar a la gente, decía que venía del obispado pero no traía los papeles, comenzaron a faltar objetos de valor en la iglesia, comenzó también a mantener relaciones sexuales con mujeres del pueblo, y bueno, por los actos y por las fechas, pues evidentemente coincide con el padre José, que estaba realizando su ruta de engaños por otra zona de pueblos, en este caso la comarca de la Zarquía, que está en el otro extremo de Málaga, ¿no? Se dice que ese hombre pues fue asesinado por los propios habitantes de esta pedanía de Daimalos, del pueblo de Arenas, en la Zarquía, porque claro, no aguantaban que este hombre llegara allí a cometer todo ese tipo de tropelías, y se dice que fue emparedado vivo junto a la iglesia en un módulo que todavía está allí, que nadie sabe lo que hay dentro, porque cada vez que se ha intentado abrir la iglesia ha dicho que no, ha dicho que eso les pertenece a ellos, aunque es mentira, porque está en la zona de la calle, taponando además una entrada en la iglesia y taponando medio acceso del carril, que ya de por sí es bastante estrecho, y dicen que se producen fenómenos paranormales, que ahí se escuchan por las noches gritos y voces, y además que un habitante una vez intentó abrir la zona superior y salió una mano que lo agarró por el cuello y le dijo: esto te pasa por me tomen todo. Pero bueno, quitando un poco si puede existir fabulación popular o no, si realmente fue el padre José el asesinado en aquel lugar y el emparedado vivo, yo creo que fue un final bastante merecido. Y los habitantes de Tolox, porque claro, en ese siglo XIX creaba escuela de la superstición, como tú nos decías, fue un hecho que se conoció en todo el país. Y claro, me imagino que también sería un estigma para los habitantes. Sí, la verdad es que cuando yo comencé incluso a investigar no querían hablarme del caso. O sea, todo el mundo lo conoce, gente de otros lugares de España que recuerdan el caso de los Iluminados, pero ellos digamos que lo mantenían, lo intentaban silenciar por esa vergüenza popular que les hizo pasar la justicia de aquel entonces, ¿no? Pero bueno, cuando comencé a indagar y saqué todos estos resultados que te he estado comentando, y salió finalmente el libro de las 4 columnas, la verdad es que ha sido una alegría para todo el pueblo. De ser un tema tabú se ha convertido ahora en una fiesta anual, el Día de los Iluminados, donde además montan unos stands y hacen conferencias y tal. O sea que ellos mismos, gracias a la información del libro, han redescubierto su historia, han descubierto que aquellos toloxeños de la época no fueron malas personas, sino todo lo contrario, y lo que pasó en aquel entonces es lo que pasa hoy día con cualquier secta, y los culpables son los que dirigen las sectas, no los que de alguna manera se dejan guiar engañadamente por ellas, ¿no? Hoy día sigue pasando ese tipo de cosas, y bueno, no son tan maltratados como en aquel entonces, que fueron incluso apedreados por la gente de Málaga cuando iban de camino a la zona donde se hacían los juicios y todo eso. Que no tenían culpa ninguna, eso hay que recordarlo. Ellos Claro. Actuaron bajo hipnosis, la mayor parte de estas personas. Y es como siempre digo, que hoy día siguen existiendo las mismas sectas, aunque somos teóricamente más cultos, pero en el fondo igual de idiotas, porque seguimos cayendo en las redes de los movimientos sectarios. Oye, José Manuel, ¿es cierto que se celebra este día en Tolox? Sí, se ha puesto este mismo año, o sea, el libro salió en octubre del año pasado, pero en este mismo año, al principio, pues me enteré de que se ha hecho eso, el Día de los Iluminados. Me parece que es a final de año, no recuerdo exactamente el día, pero se ha consolidado, ¿no?, como día oficial, en el que la gente pues va a montar stand de época, estilo medieval, van a hacer pues festejos, conferencias, y bueno, van a presentar incluso a la gente, a los turistas, pues cómo fue aquella historia de los Iluminados, ahora desde un prisma totalmente diferente, ¿no? José Manuel, ya solamente nos queda un fleco por pulir. Hablábamos del final del padre José, hablábamos del final de los habitantes en ese juicio, pero ¿qué fue de ese gabinete en Málaga desde el que se organizaban, como tú nos decías, estas estafas?
¿Se sabe algo? Ese gabinete cuando se instauró, en un principio no era para los fines que después se comenzaron a cometer, sino que simplemente era un gabinete espiritista que, digamos, que aprovechaba lo que antes comentaba de la guerra en Cuba, ¿no? Muchas mujeres iban a preguntar por sus hijos para ver si habían fallecido, ¿no? Entonces, Teresa Villatoro, que era la que dirigía el gabinete, pues les decía, pues mira, tu hijo está muerto, o está vivo, está en tal lugar, la mayor parte de las veces con muy poco acierto, además, ¿no? Pero bueno, sí se quedaba con bastante dinero de todas esas pobres almas, ¿no? Luego comenzaron a hacer esos actos de engañar, ya se convirtieron casi en una sociedad secreta cuando conocieron al padre José, y lo curioso es que cuando fue el juicio, que como dije antes en ningún momento se intentó llevar a la dueña, a Teresa Villatoros, a declarar, pues continuaron con su labor, no en este caso engañando por los pueblos, pero sí continuó siendo un gabinete espiritista que estuvo bastante tiempo en la barriada del Perchel hasta que prácticamente cerró con el paso del tiempo. Supongo que cuando murió la propia Teresa, o sea que fíjate tú la labor tan espléndida que hizo la justicia. Y tanto, pues esta es la historia que tú narras en el libro Las Cuatro Columnas, como tú nos decías, relativas a esas 4 mujeres que siguieron con la doctrina, bueno, o pseudo-doctrina del padre José en aquel año 1886. José Manuel, sí te pediría que nos dieses esa dirección de esa página web en la que podemos ver tus investigaciones y a través de la cual también se puede adquirir tus libros. Sí, exactamente. La página es www.limitesdelarealidad.com y cuando cualquier persona pues quiera conseguir el libro fuera de Andalucía, porque dentro de Andalucía está en todos los comercios, pues pueden escribir al correo electrónico que es limitesdelarealidad.com y ahí pueden solicitar tanto Misterios del Sur, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, como este caso tan apasionante de las 4 columnas y el libro que acaba de salir ahora mismo al mercado, que es una historia escrita con sangre, hablando del caso del sacamantecas malagueño. www.limitesdelarealidad.com, esa es la página con las investigaciones y los libros de José Manuel Frías, quien estuvo con nosotros esta noche. José Manuel, un fortísimo saludo y gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, un abrazo.